tu hija o tu hijo no sabe perder y tú tienes mucho que ver en eso. Por eso en este vídeo te voy a dar 4 claves para que le ayudes a empezar a gestionar lo que es la frustración. Yo soy Carlos Aranda y estás en el canal de Portalescentes, Padres al Límite. Mira, te voy a hablar de algunas situaciones cotidianas. Normalmente, yo qué sé, cuando tu hijo o tu hija viene de clase, ya ha suspendido un examen importante y por el mero hecho de suspenderlo, pues se le viene el mundo encima. O le dices que no, le das un no por respuesta o se lo dan fuera y te monta un drama de 3 días. O quizás alguna discusión o algún partido que ha perdido, por lo que sea, y la reacción que tiene es desproporcionada. Y bueno, son reacciones, comportamientos que tú al principio, por lo que las primeras veces que los tiene, pues relacionas con la edad que tiene o el nacer del carácter, está diciendo aquí estoy yo, ¿no? Como por decirlo, por hacerlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Cuando este comportamiento se repite en el tiempo, pues ya te comes un poco más la cabeza y te preguntas si tú tienes algo que ver en ese tipo de reacciones o si has hecho algo mal, por lo que sea. Así que bueno, tampoco te le den muchas vueltas al tarro porque realmente un poco son las tres. Y en este vídeo te voy a hablar de la última de ellas, de la última posibilidad que te he mencionado, porque para que veas, para que lo entiendas y veas si puedes cambiar algo y que esa frustración no vaya a más, ¿no? Ese tipo de reacciones. Porque al fin y al cabo es eso, es frustración. Y la frustración como tal pues debe tomarse como lo que es. Es una emoción realmente, una emoción como la alegría, como la tristeza o como el miedo. Una reacción que hay que aprender a gestionar. Y eso es, como estoy diciendo, la frustración, eh, digamos que es una información que le llega a su cerebro y le dice, bueno, esto no te ha salido como querías. Así que, bueno, como te he dicho, lo que hay que trabajar en ese sentido es la reacción que se tiene tras la frustración. Las frustraciones son normales y hay que asumirlas como tales. Y esa reacción es lo que va a decidir si ese trabajo que haremos, eh, lo que va a decidir si tu hijo se convierte en una persona que aguanta lo que le echen encima o se viene abajo a las primeras de cambio, ¿vale? Y es una reacción, como te he dicho, un trabajo eh, que debe ser realizado. Es importantísimo que asimile que esas cosas pueden pasar y que se puede dar. Y es una respuesta que se aprende, evidentemente. Se aprende muchas veces por experiencias propias y otras muchas veces se aprende en casa. Y es en la parte que voy a entrar. Vamos a ver. Las reacciones se aprenden, ese tipo de reacciones se aprenden en casa, por lo que tú haces cuando te suceden según qué cosas. Y es que hay un problema aquí que realmente no somos muy conscientes de que es así, pero somos una generación de padres que digamos que está intentando que sus hijos no sufran todo lo que hemos sufrido nosotros, que no tengan que pasar por según qué traumas o según qué momentos o situaciones que les pueden marcar, ¿no? Estamos un poco intentando, o nos hemos dado la misión de que nuestros hijos no sufran, ¿no? Entonces, eso se convierte en un problema. Aunque lo hagas con toda la buena intención del mundo, puede tener unas consecuencias que realmente no quieres, ¿no? Y lo hemos hecho de una manera, digamos que hemos eliminado esa frustración que deben de saber sentir de una manera, muchas veces sin querer, ¿no? Con hechos muy, muy cotidianos. Es que realmente tendemos a resolver los problemas a nuestros hijos antes de que lleguen, en muchos casos. O también comportamientos como negociar, tan en principio insignificantes como el hecho de negociar una nota con el profesor que le ha dado un pequeño disgusto, o llamar a los padres de otro directamente porque ha habido un conflicto entre ellos sin dejarles gestionarlo en un principio a ellos, luego ya si hay que entrar, se entra. Pero en principio deben ser ellos los que lo gestionen o siempre cuando te presiona por lo que sea, tú cedes o has evitado dramas comprándole algo, sobornándole, en este caso, para no tener que pasar por ese trance para algunos. Y el hecho es que se le ha protegido demasiado, se le ha blindado y digamos que le hemos allanado tanto el camino que, que en ningún momento tienen que aprender a tropezar, que es lo que debe suceder por naturaleza. ¿Y qué pasa? Que ahora durante ese tiempo que nosotros nos hemos autoimpuesto esa misión, pues tu hijo y el mío han ido creciendo, evidentemente. Han ido cumpliendo años y tú sabes muy bien que la vida no es
no es como un manual de ser buenos padres. La vida te pone las cosas tal cual, como vienen, y normalmente te ponen las cosas que no sabes o no has sabido manejar. Un suspenso, un no, como he dicho antes, o yo qué sé, algo más serio, una pérdida y demás. Y esto tiene un nombre, ¿vale? Este hecho en sí tiene un nombre, que es la baja tolerancia a la frustración. Es lo que vamos a trabajar. Y no es un rasgo del carácter, es una, digamos que es una habilidad que no se ha desarrollado, que no le hemos dejado desarrollar o no nos hemos preocupado de que desarrolle. Es como si alguien que nunca le has dejado caminar solo, pues ahora de repente lo sueltas y te extrañas de que no sepa andar, ¿no? O sea, es así, tal cual. Pero ¿qué se hace con esto? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué te puedo decir que hagas? Pues mira, en un principio te voy a dar cuatro claves, digamos. Lo primero, y aunque sé que en principio siempre cuesta hacer este tipo de cambios, sobre todo porque tienes que hacer tú para que él pueda existir, pueda vivir su vida, es dejar de resolver todo lo que le venga, ¿vale? Eh, Tienes que intentar que él en parte pueda resolver sus propios problemas. No digo que lo resuelva completamente, pero sí dejarle que tenga esa iniciativa y que al menos, si puede, que lo resuelva aunque sea parcialmente. Luego tú ya estás ahí, ya sabemos todos que estás ahí para acabar de resolver lo que haga falta. Pero en un principio deja que tenga esa primera iniciativa de querer hacer, ¿no? De querer resolver su propio conflicto. La segunda es que te diría es que no resuelvas, que dejes que tenga las consecuencias que debe de tener, ¿no? Porque realmente una consecuencia, eh, si dejas de rescatarle las consecuencias, pues igual aprende las lecciones que debe de aprender, ¿no? Porque la consecuencia es uno de los mejores maestros que existen y tú y yo eso lo sabemos perfectamente, porque así lo hemos sufrido. Hemos, no, la educación que había antes no era la de ahora, esa despreocupación un poco, entre comillas, pues siempre decía que las consecuencias te las tuvieras que comer con papas, como aquel que dice. Lo tercero que te diría es que, y esto es importante, enséñale a hablar de sus sentimientos. Yo sé que esto no es fácil, soy el primero que lo digo, pero y me pasa, pero realmente muchos de nosotros nos hemos convertido en muros infranqueables y nos soltamos. Y realmente hay que aprender a hablar de los sentimientos porque es algo que ellos van a ver y cuando tengan frustración, cuando hayan sufrido alguna frustración, lo van a hablar. Porque una frustración que no se habla no desaparece realmente. Lo que hace es acumularse. Se acumula ahí y te puedo asegurar que antes o después va a explotar o implosionar. Y lo va a hacer seguro, seguro, siempre en el peor momento contra la persona que no debe y de una forma desproporcionada. Y eso es así. Y ya como última clave que te diría eh, es enseñarle algo que todos tenemos que tener muy claro. Perder no es fracasar, que es por donde viene la frustración con ese sentimiento de haber fracasado en algo que queríamos hacer. Y no tiene nada que ver con eso. No es perder, como te he dicho, no es fracasar, es aprender, ¿vale? Y aprender a equivocarse eh, es una diferencia muy grande entre quien al final acaba triunfando, ¿no? Porque, ¿cómo te diría? Lo importante aquí no está en cómo o por qué caiga, sino de ese cómo o por qué. Aunque esto es una frase que la habrás escuchado un montón de veces, lo importante es cómo se levanta de eso. Y el rol de un padre no debe estar en el hecho de andar quitándole todas las trabas y los que se pueda ir encontrando. Nuestro rol verdaderamente está en acompañarlo y ayudarles, explicarles, hablarles, decirle todo para que ellos mismos puedan superar por sí mismos esas barreras que lo limitan. Bueno, yo creo que con esto tienes aquí 3, 4 claves en las que puedes empezar a trabajar y nada, un saludo a todos los padres al límite.